Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, varios países de la posguerra no solamente usaron de manera activa buena parte del arsenal teutón capturado, sino que también llegaron a venderlo, y el mismo se mantuvo en servicio activo en varios países durante toda la Guerra Fría, por lo que no es de sorprender el hecho de que la última batalla que verían los blindados alemanes sería fuera del continente europeo, y en concreto, varias unidades de Jagdpanzers, Stuka 3 y Panzers 4 fueron utilizadas durante la Guerra de los 6 Días de 1967 en contra de las Fuerzas Armadas de Israel, por lo que cabe preguntarse ¿cuántos blindados alemanes se utilizaron en este conflicto? ¿Por qué se usaron? ¿De dónde los sacaron? ¿Qué tan efectivos fueron? Como en cada ocasión, los acompaña su anfitrión de Auslanda y sean bienvenidos a esta nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la tarde, donde descubriremos las respuestas a estas preguntas. Y sin mayor dilación, veamos cómo fue la última balada de los Panzers. Para inicios de la década de los 50, los tanques alemanes que estaban en servicio dentro de países como Francia, España y Checoslovaquia comenzaban a mostrar su obsolescencia al ser en su mayoría vehículos diseñados a principios de la década de los 40, por lo que estaba llegando el momento de renovar las fuerzas blindadas de estos países, además de que, como es costumbre, el desactualizado arsenal de las naciones europeas comenzó a ser vendido a países subdesarrollados, como lo era y sigue siendo Siria, nación que comenzó a adquirir diferentes tipos de blindados alemanes, principalmente a Francia a partir de inicios de esta década. Si bien los números concretos son difíciles de establecer, se sabe que Siria recibió entre 40 y 60 Panzers 4 del país galo entre 1950 y 1952, los cuales estaban armados con el Kampfwagen Canone 40 de 75 milímetros, cuya versión específica es imposible de saber dado que el inventario francés estaba compuesto por varias quimeras de este tanque que habían sido reconstruidas haciendo uso de partes pertenecientes a una enorme variedad de versiones del mencionado blindado. Y si bien eran capaces de mantenerse en funcionamiento, requerían bastantes cuidados, lo que terminó por ser un problema a la larga para el ejército sirio, tal y como veremos en breve. Otro país que también contaba con grandes números de Panzers 4 de cañón largo en el mundo de la posguerra inmediata era la República Checoslovaca, que para 1948 tenía casi 250 Panzers 4 almacenados en las inmediaciones de Praga, y al igual que Francia, habían sido restaurados utilizando todas las partes disponibles de todos los modelos del vehículo, afectando naturalmente a la calidad del tanque, pero que después de todo seguía siendo posible venderlos al extranjero, cosa que finalmente hicieron durante la década de los 50, y Siria fue uno de los interesados al ya contar con una base de Panzers 4, adquiriendo 45 de los mismos en 1955, pagando 243,000 libras esterlinas por todo el lote, equivalente a casi $500,000 de libras contemporáneas, y dentro del trato se incluyó repuestos para los blindados así como munición, siendo entregados para noviembre de ese mismo año. Aunque al poco tiempo los sirios compraron otros 15 Panzers 4, nuevamente a Checoslovaquia. Finalmente, el país del cual sacaron sus últimos Panzers 4 fue España, llegando 17 de los mismos para 1967, y cabe resaltar que estos blindados españoles fueron los que tenían más calidad al ser modelos H que no tenían piezas canibalizadas de otras versiones, por lo que la calidad de su ensamblaje estaba completamente intacta. Otro vehículo alemán que los sirios adquirieron a estos tres países fue el Stuka 3, juntando un total de 28 de los mismos entre los 50s y los 60s. Finalmente, el blindado más raro que estuvo en poder de esta nación de Asia Menor fue el Jagdpanzer 4, el cual estaba armado con el Pak 39 L48 de 75 milímetros, mismo cañón que estaba presente en el Hetzer y cuyo poder de fuego no estaba especialmente alejado tanto del Stuka 3 como del Panzer 4, adquiriendo 6 unidades de los mismos. En líneas generales, el armamento de origen alemán que Siria tenía en su poder tenía capacidades bastante similares entre sí, que más que ayudar, la variedad que tenían se convirtió en una pesadilla logística
antes que en una ayuda para sus fuerzas armadas, especialmente en el caso de los Panzers IV, cuyas piezas de repuesto no tardaron demasiado en acabarse, e hizo a las delegaciones sirias en Europa buscar partes dentro de cualquier almacén o vertedero del que pudieran sacar estos vehículos para reutilizar sus componentes, misma razón por la cual no tardaron mucho en comenzar a desembarcar sus propios vehículos con tal de mantener un puñado de los mismos operativos. Caso que también sucedió con los Stux 3, por lo que no sorprende que para 1967, año en el que comenzó la Guerra de los 6 días, el ejército sirio apenas tuviera 36 Panzers IV listos para el combate de los alrededor de 117 que habían comprado conforme el paso del tiempo. Por otro lado, se mantenían operativos alrededor de una docena de Stux 3 y sorprendentemente, todos los Jagdpanzers IV estaban operativos. La única razón por la cual los sirios se hicieron con estos blindados fue por el hecho de que eran baratos, muy baratos, además de que durante la década de los 50 era bastante fácil adquirir tanto Stux 3 como Panzers IV, gracias a que estamos hablando del tanque y el cazacarros más producidos por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Pero al no haber una producción en la posguerra, con el paso de los años las piezas comenzaron a escasear, naturalmente. Además de que hay que mencionarlo, estos vehículos nunca fueron los mejores que tuvieron los sirios dentro de su ejército, pues los mismos contaban con carros de combate soviéticos tales como los T-55, por lo que si bien los blindados alemanes llegaron a ser un buen porcentaje de las fuerzas sirias, realmente no hubo demasiado interés por mantenerlos en la mejor de las condiciones, y por esto mismo, no sorprende el hecho de que no hubiera un verdadero programa de modernización para estas veteranas unidades. A diferencia del Sherman M50 israelí, que había sido modernizado hasta el hartazgo, los blindados de origen alemán en Siria nunca se les añadió mejores ópticas, mejor armamento principal o tan siquiera se cambiaron sus motores originales por algo más potente y eficiente. Lo más que se llegó a hacer fue cambiar sus ametralladoras tanto frontales como las que llevaban en la cúpula por algunas de origen soviético de mayor calibre y que contaban con capacidades antiaéreas. Sin embargo, cabe resaltar que estos cambios no se hicieron como tal pensando en la mejora de las capacidades del vehículo, sino como sustituto de las MG-34 que montaban originalmente debido a lo difícil que era conseguir su munición en aquella zona. Sin más cambios que este, junto con una nueva capa de pintura, los tanques pensados para el campo de batalla europeo de la Segunda Guerra Mundial fueron dispuestos en la reserva del ejército sirio y finalmente participarían en su último combate durante la Guerra de los 6 días en 1967. El 5 de junio fue la fecha que dio inicio al breve conflicto entre Israel y 5 países árabes, que a pesar de contar con mayor número de equipamiento y de efectivos, no tardaron mucho no solamente en ser repelidos, sino también en iniciar el retroceso hacia sus propias líneas defensivas. Por el lado de Siria, apenas habían logrado avanzar 2 kilómetros dentro de territorio de Israel para el momento en el que su ofensiva se vio completamente detenida y se vieron forzados a retroceder con dirección a los Altos de Golán, una meseta de unos 1.800 kilómetros cuadrados en donde los tanques alemanes en posesión de Siria se encontraban estacionados, los cuales estaban agrupados en 3 batallones que eran parte de la reserva, misma que comenzó su movilización tras la pérdida de la iniciativa árabe, los cuales adoptaron posiciones defensivas, con algunos siendo enterrados hasta el cañón para disminuir su visibilidad y vulnerabilidad. Sin embargo, la terrible comunicación de las fuerzas sirias junto con tripulaciones francamente inexpertas, de las cuales apenas un puñado tenía experiencia en combate, fueron la fórmula para un gigantesco fracaso. La obsoleta fuerza Panzer siria no tuvo ninguna oportunidad en contra de los tanques israelíes, los cuales estaban modernizados y contaban con tripulaciones bien entrenadas y muy motivadas, las cuales destruyeron 10 Panzers IV y 3 Stux 3 durante la breve batalla de los Altos de Golán, además de que lograron capturar 4 Panzers IV completamente operacionales que fueron abandonados junto con otros 2 de los mismos que fueron dañados. De los 6 Jagdpanzers IV, solamente uno fue abandonado, el cual se mantiene en la misma posición en donde sirvió hace tanto tiempo, así como en la zona se pueden encontrar otros Panzers destruidos. En contraste,
estos tanques alemanes no lograron influir ninguna baja sobre sus enemigos. El gigantesco fracaso de los Panzer sirios se debe a dos principales factores. El primero es la nula modernización que tuvieron más allá de añadir unas cuantas ametralladoras de mayor calibre, mientras que el segundo fue el haber sido tripulados por hombres con muy poca experiencia al ser tanques de reserva, resultando en una derrota humillante que marcó el último uso que se le dio en combate a los tanques desarrollados por el Tercer Reich en toda la historia. Mientras que los sobrevivientes de los mismos lograron mantenerse en servicio activo en Siria hasta 1991, momento en el que los últimos Jagdpanzer IV fueron almacenados para no volver a ser vistos de forma operacional. El último combate que tuvieron estos vehículos fue una humillación que definitivamente no fue culpa en sí de los aparatos. Además de que para este punto eran apenas una fracción del total de tanques sirios que se tenían, los cuales ascendían a más de 400 en comparación de los poco más de 50 blindados alemanes que tenían. Y hay que decirlo, es sorprendente cómo los israelíes lograron derrotar una coalición de 5 naciones que estaban dispuestos a acabar con su corta existencia. Y el cómo lo hicieron es una historia en extremo interesante que tocará abordar otro día. Por el momento, esta fue la última balada de los Panzers. Una auténtica carnicería de metal teutón que afortunadamente para los mismos fue la última vez que sus cañones tuvieron que ser disparados antes de finalmente poder descansar de una vez y para siempre. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos donadores y miembros que siempre están presentes en cada directo, cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto traerles más y mejor contenido. Los acompaño de Auslanda y ya nos veremos en la próxima batalla.